Hola de nuevo, vamos a seguir esta serie de vídeos de números complejos. Vamos a continuar con el apartado 3 y en el apartado 3 hemos dejado para hacer la forma polar de los números complejos, que es un poco pues el siguiente nivel a la forma binómica. Entonces recordamos que teníamos la forma binómica, ¿vale? Y la forma binómica tenía pues un número complejo en el cual simplemente tenemos que z es igual a una parte real que llamamos a más b veces el número imaginario i. ¿Qué ocurre cuando queremos hacerlo en polar? Pues nada, vamos a dibujar esto, vamos a hacer así y así, y nos vamos a imaginar, pues por ejemplo, no sé, el número 4 más 3i, ¿vale? Vamos a dibujar aquí 4 más 3i, ahí hacemos el 1, el 2, el 3 y el 4, y 3 sería aquí hacia arriba, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, más o menos, vamos a hacer así unos puntos por aquí, más o menos estaría como por aquí, y nuestro número complejo quedaría dibujado tal que así. Vale, este es un número complejo. En mi ejemplo sería 4 más 3i, aunque bueno, en general va a ser pues simplemente esto de aquí es a, ¿vale? Toda esta cantidad de aquí abajo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, así. Toda esta cantidad de aquí abajo, desde aquí hasta aquí, mide a. Y toda esta cantidad que viene desde aquí hasta aquí, mide b. Claro, ¿qué significa la forma polar? Pues la forma polar básicamente es, si en vez de darme las coordenadas cartesianas, cuánto vale x y cuánto vale y, yo una forma de colocar dónde estoy puede ser también a qué distancia estoy del centro, a qué distancia estoy del origen y cuál es el ángulo de elevación sobre el eje de las x. ¿Vale? En este caso recuerda que este eje no es de las x, este es el eje de los reales. Entonces, yo podría decirte cuánto mide esta barrita de aquí, ¿vale? Vamos a hacerla mejor que en morado, yo creo que quizá, bueno, sí, morado puede estar bien. Entonces, esta barrita de aquí es cuánto mide y esto de aquí es el ángulo que forma, vamos a llamarlo θ, por ejemplo, sobre la horizontal. Claro, ¿qué se podría hacer para sacar esta R y este ángulo? Pues fíjate que en el fondo no es nada complicado porque este triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, lo que tenemos es esencialmente lo siguiente. Vamos a llamarle módulo de un número complejo, vamos a llamarle a esta R. Entonces, esta R, ¿a quién será igual? Fíjate que R cuadrado, teorema de Pitágoras, R cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Si este de aquí mide B, este de aquí mide B. Entonces, el módulo será igual, R cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y si queremos despejar la r, pues no tienes más que hacer así y ya lo tienes, ¿vale? Ahí tienes el módulo del ángulo. Ahora, el angulito este que tenemos sobre la horizontal, al que vamos a llamarle argumento, ¿el argumento qué es? Pues el argumento lo podemos sacar muy sencillamente con trigonometría. ¿Cómo se haría esto con trigonometría? Pues fíjate, si calculas el seno de este ángulo, te va a quedar cateto opuesto, que es b, partido por la hipotenusa, que es r. Y r sabemos que es todo esto de aquí. Si calculas el coseno, te va a quedar cateto adyacente, que es a, partido por la hipotenusa, que es r, ¿vale? Que también conocemos. Pero lo más sencillo, con muchísima diferencia, es calcular la tangente de este ángulo. ¿Por qué? Porque la tangente de este ángulo es simplemente cateto opuesto, que tiene que ser esa b, entre cateto adyacente, que tiene que ser esta. No tiene más. Si quieres despejar el argumento completamente, pues en principio, ¿vale? Con ciertas comillas tendrías que hacer, luego veremos las comillas por qué, tendrías que hacer el arco tangente de b partido por a. Ya digo que no es 100% correcto, lo acabo de hacer, luego ya te contaré un poco por qué, pero bueno, para nosotros ahora mismo, en este pequeño curso de números complejos, nos sirve perfectamente bien y tampoco hay que darle muchas vueltas a este asunto. Entonces, bueno, pues tenemos ahí nuestro cuadradito con todas las cosas importantes. Ahí tienes el módulo, tienes el argumento.
Y nada, pues lo que nos toca por hacer ahora es hacer ejemplillos. Entonces, el primer ejemplo pues va a ser, yo creo que el más sencillo, ¿vale? El primer ejemplo va a ser justamente el que acabamos de proponer. Entonces, como ejemplo, vamos a poner el número complejo z que sea 4 más 3i, que es justamente lo que yo acabo de hacer aquí. ¿Cuál sería el módulo de este número complejo? Pues nada, r va a ser igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de a al cuadrado, que será 16, más b al cuadrado, que será 9. ¿Qué te queda aquí? Pues te queda la raíz de 25, que como bien sabes es 5. Además, el módulo es positivo, ¿vale? Porque es una distancia, con lo cual, pues nada, ya está. No hay que preocuparse de que sea más menos 5, nada por el estilo. Ahora, en cuanto al argumento, y esta parte es importante, si yo hiciese tal cual está esto, el ángulo es igual a arco tangente de b partido por a, que en este caso sería 3 partido por 4. Entonces, aquí tenemos el arco tangente de 3/4, que si nos vamos a la calculadora, pues nos queda que son en grados 36,87 grados. Claro, ¿cuál es el problema de este tipo de cuestiones? Pues fíjate que si yo me dibujase aquí los siguientes dos números complejos, ¿vale? Vamos a hacerlo así rápido. El primero que yo estoy dibujando aquí sería este, que más o menos pues sale una cosa como de este estilo, ¿vale? Algo así. Vamos a poner la flechecilla así un poco que se vea, ¿vale? Algo de este rollo. Y ahí tienes esta parte de aquí. Sería el 3 y esta parte de aquí sería el 4. ¿Qué ocurre si yo ahora dibujo este otro número complejo que tenemos aquí? Entonces, fíjate que hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas. Vale, no es muy complicado, pero tienes que tener, insisto, un poquito de cuidado. Vamos a ampliar un poco esto, que nos quede más o menos bien. Anda, qué mal lo he hecho. Vamos a hacer así y vamos a ampliar ahí un poquillo por ahí atrás. Entonces, la única cuestión aquí que tener un poco en cuenta es la siguiente. Si yo hago así, este de aquí serían menos 4 y si hago así, este de aquí serían menos 3, ¿no? No sé dónde poner esto, vamos a, no sé, vamos a borrar este de aquí, por ejemplo, y vamos a poner verde aquí el menos 3, yo creo que así se va a entender más o menos bien, y vamos a poner aquí en rojo, aquí el 4, por ejemplo, algo así. ¿Qué habría pasado si yo hubiese dibujado este número complejo? Que es, insisto, diferente, lo vamos a hacer en rojo, por ejemplo. Entonces, con el complejo z es igual a menos 4 menos 3i, me habría quedado que el ángulo es igual a arco tangente de 3 partido por 4 con ese 3 y ese 4 cambiados de signo. La calculadora solamente da un valor para el cotangente, además, como debe ser, ¿vale? Por motivos que ya comentaremos, que es este de aquí. Y sin embargo, el ángulo que forma este otro, si te fijas, es muy distinto. ¿Qué ángulo forma? Pues forma 36,87 más 180 grados porque está a la vuelta, que estos son pues 216,87 grados. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando haces un problema de complejos? ¿Qué tienes que hacer? Habrá que hacer la comprobación entre dos ángulos. Primero, este de aquí es la primera opción, pero la segunda opción es este, sumándole 216,87 grados. Y este hay que hacerlo con todos los argumentos de los números complejos. Tú tienes que comprobar a ver si fuese este el válido o fuese este. Claro, si yo no hago el dibujo o yo no lo veo o algo así, ¿cómo puedo comprobar yo si es uno o es otro? Pues efectivamente la forma es hacer el dibujo. Fíjate que este ángulo de aquí, que tenemos dibujado 4 hacia la derecha, 3 hacia arriba, puede ser o bien 36 o puede ser 216,87. A poquito que sepas algo de ángulos, sabes que esto es un ángulo agudo, este no puede ser, ¿vale? Este no puede ser, y el argumento que sale es este de aquí. ¿Qué habría pasado con este otro ángulo? Pues que en este otro ángulo, lo que me da mi calculadora es 36,87, si le sumo 180, 216, igual que antes, pero en este caso, fíjate que este ángulo, que es mucho mayor,
este resultado no podría ser. Entonces, para este número complejo tenemos este ángulo y para este número complejo tenemos este ángulo, nada más. ¿Cómo se coloca esto definitivamente para hacer bien las cosas? Pues mira, vamos a hacer por ejemplo así. Vamos a decir que Z1 es igual a 4 más 3 por i. Y por el mismo precio vamos a hacer que Z2, que tiene el mismo argumento, fíjate que en el fondo es hacer lo mismo, menos 4 al cuadrado son 16, menos 3 al cuadrado son 9, y el argumento es el mismo, pero este número complejo es menos 4, menos, no más, menos 4, menos 3 por i. Ahí tienes la forma binómica de los dos números y simplemente pues lo que vamos a hacer es que Z1 va a ser igual en forma polar, se coloca ahí el argumento, ahí el módulo, y en la parte de abajo, así chiquitillo, se coloca el argumento, que serán 36,87 grados. Y ya está. Y sin embargo, Z2, ¿a quién será igual? Pues Z2 será igual al mismo 5 de antes, nos estamos alejando 5 desde el origen, y el ángulo son 216,87 grados. Ahí lo tienes. Con esto ya tenemos pasados los primeros números de forma binómica a forma polar y lo siguiente va a ser hacer un par de ejemplillos más. Entonces quitamos esto de aquí. ¿Cómo son, por ejemplo? Pues mira, vamos a hacer como ejemplo que z sea menos 2 más 2i. Este es el primero que tengo aquí apuntado, menos 2 más 2i, que es un ejemplo interesante. Vamos a hacerlo primero, dibujar el número complejo, entonces menos 2 más 2i, bueno, vamos a hacer aquí unas flechecillas para que esto nos quede bonito, eje de los reales y aquí tenemos el eje de los complejos. Nos vamos al azul y para dibujar este, pues simplemente es que te vayas 2 hacia la izquierda, ¿vale? 2 para la izquierda y 2 hacia arriba, es decir, por aquí y te vienes por aquí. Ahí tienes la cabeza del número complejo, por decirlo así, y ahí tienes la flechecilla que representa nuestro número complejo. Empezamos con lo más sencillo es calcular cuánto vale R, entonces R no tiene tampoco mucho misterio, simplemente lo que tienes que hacer es la raíz cuadrada. Yo sugeriría siempre hacer esto para no equivocarte con los signos, menos 2 al cuadrado es 4, entonces directamente pon un 4 y 2 al cuadrado es 4. Ahí te va a quedar la raíz de 8, que como ya sabes es 2 veces la raíz de 2. Daría un poco igual, ¿vale? Dejarlo como raíz de 8, pero bueno, así queda un poco más interesante. Luego, para hacer el ángulo, recuerda que lo que hacemos es hacer el arco tangente de B partido por A. Entonces, B en este caso es 2 y A en este caso es menos 2. ¿Cuánto vale arco tangente de menos 1? Pues si tú vas a tu calculadora, lo normal en tu calculadora es que te ponga menos pi cuartos en radianes o menos 45 grados. Este es el valor real del arco tangente. Ahora, ¿qué ocurre? Este es un valor que no nos sirve, este es un valor que iría realmente por aquí, ¿vale? Iría por aquí abajo. Entonces, ¿qué hay que hacer con este? Pues nada, coges el 45 grados y le vamos a sumar, como decíamos antes, 180 grados, de forma que lo tenemos colocado justo a la vuelta, ¿vale? Al otro lado. Y esto viene a ser 135 grados. Pero fíjate que aquí hay dos soluciones. Esta solución de menos 45 grados, en realidad, ¿cuál es? Pues bajar 45 grados, si tú le das una vuelta completa, 360 grados, fíjate que lo que estoy haciendo nada más es esto. Yo tengo por aquí, ahí tengo unos ejes, ahí tengo, vamos a hacerlo en otro color, por ejemplo en verde, ahí tengo menos 45 grados, ¿vale? Fíjate que esto es menos 45 grados, pero yo quiero ángulos positivos. El argumento de los complejos se define con ángulos en positivo. Entonces, para hacerlo en positivo, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer todo este ángulo que está por aquí. ¿Y este ángulo cuál es? Pues toda la vuelta completa, los 360 grados, al cual hay que restarle, ¿quién? Hay que restarle los 45 grados que tenemos ahí. Por tanto, al final lo que nos va a quedar aquí es que tenemos 315 grados. Entonces, las dos opciones en el primer cuadrante que son válidas serían, una es
315 grados, ¿vale? Que sería esta, 360 menos 45, y la otra es 135 grados, que podría ser la que nos interese a nosotros, que sería esta que está por aquí. Obviamente yo creo que es bastante sencillo identificar cuál es la opción buena. En este caso 315 es la que vendría por aquí y la que nos sirve a nosotros es 135, con lo cual este de aquí eliminado. Solución final de este apartado. El número complejo z va a tener un argumento, un módulo de 2 por raíz de 2 y de ángulo 135 grados. Y ahí lo tienes, nada más. ¿Habría hecho falta hacer toda esta cuenta y todo este rollo? Pues fíjate que cuando tienes ángulos muy sencillos, muy sencillos, por ejemplo este, yo sé que si tú vas 2 hacia atrás y 2 hacia arriba, este ángulo es 45 grados, ¿vale? Este es 45 grados. No hace falta ni la arcotangente ni hacer la cuenta, simplemente que sepas que si tú a 90 grados le sumas 45 grados, pues te queda los 135 grados que tienes aquí. Nada más. Entonces, hay que andar siempre muy atento con esto, porque hay un montón de ocasiones en las cuales te puedes ahorrar un montón de cuentas sin más que darse cuenta de que algunos de los ángulos son pues casi reconocibles a simple vista. Y al mismo nivel que esto, vamos a hacer dos ejemplillos más que son muy sencillos. El primero vamos a hacer, por ejemplo, menos 3i. Fíjate que este es un número complejo del tipo que decíamos antes, imaginario puro. Entonces, ¿cómo se dibuja menos 3i? Pues hacemos aquí las líneas, hacemos todo esto por aquí, igual que siempre, y si yo quiero dibujar menos 3i, vamos a pintarlo en, no sé si en azul, a lo mejor en rojo se va a ver mejor. El número menos 3i se dibuja así, 3 unidades hacia abajo, ¿vale? Una unidad por aquí, 2 unidades por aquí y 3 unidades hacia abajo. ¿Qué habría que hacer para pasar este número a la forma polar? Pues nada, el módulo de este número tiene que ser 3, porque lo que mide la flecha de aquí a aquí es 3, y no hace falta hacer nada, porque fíjate que el argumento, ¿cuál es? 270 grados. Ya está, no hay más. Piensa además que en algunos casos como este, si a mí se me ocurriese hacer arco tangente, vamos a separar este problema del otro, si se me ocurriese hacer el arco tangente en este caso, ¿qué habría pasado? Pues que te queda que el ángulo es igual a arco tangente de B, que es menos 3, partido por A, que es 0. Y aquí tienes un problema muy interesante que en este curso no vamos a solucionar. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Pasamos de una cosa increíblemente sencilla, el ángulo es 270 grados, hacemos una cosa que en la calculadora va a decir que eso no se puede hacer. Entonces, insisto, mucho cuidado con eso. Y por último, ya en este vídeo, vamos a hacer un ejemplillo muy fácil, que es plantar cualquier número real. Entonces, aquí tenía apuntado dos de ellos, yo creo que se puede hacer los dos perfectamente. Vamos a llamarle Z1 y Z2. Entonces, vamos a poner Z1 igual a 2 y vamos a poner Z2 es igual a menos 4. Entonces, dos números reales, ¿cómo se pasarían a forma polar? Entonces, vamos a hacer así. Yo creo que lo vamos a pintar en rojo los dos, que es como mejor se va a ver. Entonces, el número 4 sería más o menos así. Tienes 4 unidades hacia la derecha, ¿vale? Ahí tienes la mitad de la mitad, 1, 2, 3 y 4. Y el número 2, lo he hecho al revés, ¿verdad? Sí. Vamos a ir para atrás y vamos a hacer el número 4 hacia la izquierda, este sí, algo de este estilo, ¿vale? Más o menos así. Y ahí tienes, pues, 4 unidades hacia la izquierda. Y el número 2, vamos a ver si nos queda bien el número 2, algo así sería más o menos, ¿no? Serían 2 unidades hacia la derecha. Ahí tienes el 2 y ahí tienes el menos 4. Claro, ¿cómo se pasa el número Z1 a la forma... Vaya, Z más rara me ha quedado. ¿Cómo se pasa Z1 a la forma polar? Z1 es 2, con lo cual el módulo mide 2 y el argumento, ¿cuánto se levanta esta flecha del suelo? Pues evidentemente no se levanta nada, con lo cual el argumento es 0 grados, no hay más. ¿Qué le pasa a Z2? Z2 mide 4, lo estás viendo claramente que mide 4, y el argumento, en este caso, ¿cuál será? Pues 180 grados,
que es el ángulo que forma, fíjate, con la horizontal. Ahí lo tienes. No hace falta hacer cuentas, no hace falta hacer operaciones, se podría hacer, te quedaría arco tangente de 0 en este caso y arco tangente de 0 en este de aquí. Pero recuerda que aunque me quede que el ángulo es, que insisto, esto no haría falta hacerlo para nada, arco tangente de b partido por a que es 0, eso te va a dar primera solución 0, pero siempre hay que contemplar la segunda solución, que es sumar 180 grados. Una de las dos se corresponde con este y la otra se corresponde con este. ¿Hace falta hacer esto? La verdad es que no. En este caso no, porque simplemente a golpe de vista yo ya estoy viendo cómo funciona esto, nada más. Repasamos un poco lo que hemos visto. Forma polar es esencialmente decir cuánto vale el módulo, cuánto vale el argumento. Módulo es lo que mide esta flechecita y el argumento es cuánto se levanta, cuánto avanza desde el suelo. Ahí tienes el dibujito. Recuerda que el módulo es esencialmente el teorema de Pitágoras, nada más, cuadrado del primero más cuadrado del segundo y todo ello raíz cuadrada, y el argumento es simplemente trigonometría. La tangente de este ángulo es cateto opuesto partido por cateto adyacente y a partir de ella simplemente es que tengas en cuenta que puede haber dos soluciones. Puedes tener la primera solución aquí, pero como 3/4 y menos 3 entre menos 4 da el mismo resultado, va a dar el mismo valor para el arco tangente, con lo cual, a vista del dibujo, tienes que decidir entre esta solución y la misma solución, recuerda, sumándole 180 grados. Por eso hemos hecho estos ejemplos, para que veas un poco qué diferencia hay. En estos ejemplos de aquí, tienes, por ejemplo, este mismo. Cuando yo hago el arco tangente me queda un valor negativo, que hay que pasarlo a positivo, le sumas una vuelta completa, pero de mi primer valor, que sería este, tienes que sumar o restar 180 grados para que me quede la otra solución. Hay siempre dos soluciones en la primera vuelta y dos soluciones. Y de esas dos, ¿con cuál me quedo? Evidentemente con esta, que es la que encaja con este ángulo. Que si lo ves a simple vista, insisto, pues ya está. No hace falta hacer nada más. ¿Qué ocurre en este y en este? Y nada, pues con esto tenemos ya la forma polar, que en el siguiente vídeo utilizaremos para la forma trigonométrica, y ya está todo listo, ya está todo preparado, con lo cual nada, pues nos vemos ya en el siguiente vídeo.